Atención a la última hora porque terrible susto el que han vivido hoy Felipe y Leticia en Valencia, en Palencia, en un pueblo llamado Brañosera, de apenas 253 habitantes. Lo cierto es que al estar situado en la montaña palentina, pues el acceso, digamos que no era el mejor. Este pueblo ha recibido la visita real, como veis, de los reyes Felipe y Leticia. Y bueno, pues los vamos a ver sonrientes, saludando sin ningún tipo de problema. Siendo cariñosos un poco con la gente del pueblo. Una visita de cortesía, una visita que yo creo que viene bien también un poco para promocionar estas localidades rurales, esta España vaciada. Pero bueno, llegaron una hora tarde, sí, un retraso que no ha pasado desapercibido, porque mientras los vecinos estaban esperando, nerviosos al recibir la visita de los monarcas, no entendían. Felipe y Leticia siempre suelen ser muy puntuales, siempre que tienen una agenda marcada, el protocolo exige máxima puntualidad. Y efectivamente pues ha pasado. Se han presentado una hora más tarde para asistir a la conmemoración del 1200 aniversario del fuero de Brañosera. Y la última vez que les vimos juntos fue en Guadalupe y ahora han repetido cita doble en este otro pueblo. La llegada prevista era a las 11:45 de la mañana y se han presentado casi a la 1. En el pueblo, pues estaba lleno de gente, también de otros pueblos cercanos. Y pues ha sido por causas ajenas a ellos. Un tema con el helicóptero. Un susto mayúsculo, porque quiero decir, al final vemos estas imágenes y parece que no ha pasado nada, ¿no? Pero es que antes se ha sabido que han tenido un problema bastante gordo con el helicóptero donde viajaban. Bien, normalmente no suelen desplazarse, si no es necesario, por otro medio que no sea la carretera. Pero en este caso se han encontrado, en España estamos teniendo de repente una ola de calor, pero hoy ha cambiado un poco la cosa, una borrasca, ha provocado tormentas en varios sitios y en concreto por esta zona había mucha niebla, muy intensa, muy espesa. Total, que el helicóptero no ha podido aterrizar en el pueblo en cuestión. Han tenido que girar cola, han tenido que aterrizar en Santander, ya subidos en el helicóptero. Y desde allí han tenido al final que coger un coche que los ha llevado hasta su destino final. Ahí vemos un poco las imágenes. Yo creo que también se aprecia caras de circunstancia. A Leticia la he notado yo un poquito más nerviosa en este caso que a Felipe. Pero bueno, que quiero decir que al final es normal. Desazón e incertidumbre de una hora que, a pesar de la espera, pues no ha hecho que el monarquismo de los vecinos de Brañosera haya disminuido ni un ápice. Todo lo contrario, después del susto del helicóptero los han recibido entre aplausos y gestos de cariño. Bien, aquí vemos un poquito las imágenes. Ahí se ve a Leticia un poquito... con los gestos. Ella nunca la vemos así tan cruzada de brazos. En fin, que la cosa es que, claro, todo esto les ha pillado. No es que de repente... No, es que han visto que no podían aterrizar y es que han tenido que dar la vuelta. Con toda la niebla y con todo el problema que había. Pero bueno, el asunto es que han llegado un poco a su destino y que en este sentido pues no han tenido problemas. Es verdad que ha sido una semanita o unos días en los que, pues Leticia en concreto se ha tenido que enfrentar a diferentes noticias. Una de ellas, la comentábamos este fin de semana, se da el nombre de ese supuesto amante, que yo particularmente pues no me creo mucho, pero bueno, se ha dado, el famoso director de cine, tenéis el vídeo. Están diciendo que, y de esta noticia ya es un poco, ya la comentamos en su momento, que
el jueves, que va a ser cuando Leonor finalice su viaje a bordo del Cano y llega a Nueva York. Quien va a estar allí no va a ser Leticia, no va a ser Felipe, sino la reina Sofía. Y parece que eso no le ha gustado mucho a Leticia, es algo que también se está comentando. Y por último, la pérdida de su apoyo en Zarzuela. Ella había contratando, y además creo que lo comentamos aquí, a María Dolores Ocaña, jefa de la secretaría de Leticia, que de repente pues ha dejado el cargo, aludiendo a motivos personales. Claro, al no tener una causa específica o más clara, pues se han desatado todo tipo de especulaciones. Entre ellas, que parece que habría tenido problemas con Leticia. Yo, sinceramente, cuando se aluden a problemas personales, yo siempre pienso en temas de salud, de familiares o propios. Pero, bueno, en este caso, a ver, ya se esperaba un poco que hubiera esta reacción, ¿no? Pero bueno, es verdad que todo el mundo coincide que Leticia no se esperaba esto, que se ha quedado un poco con el pie cambiado después de que María Dolores Ocaña abandonara su lugar de trabajo. Los motivos dicen que no dan motivo precisamente a la tranquilidad. Fuentes próximas a Zarzuela aseguran que ha sido una decisión muy difícil y muy meditada, que le ha dado vueltas, que no ha sido fácil para ella, porque Leticia estaba formando unión con parte del equipo de Casa Real y bueno, que había armonía en este sentido, que había conexión entre ellas y que además las veces que se les ha visto juntas en diferentes apariciones públicas se ha podido ver un poco ese buen rollo. Por razones sobrevenidas de ámbito personal y familiar, y yo creo que es aquí un poco, es lo que le habrían empujado a tomar esta drástica e inesperada decisión. Hablan de terremoto interno en algún medio que llega solo después de un año, creo que no llega al año, pero bueno, después de aceptar el reto de ser la primera mujer en hacerse cargo de la jefatura de la Secretaría de la Reina. Bien, el adiós definitivo va a ser en 2 meses, efectivamente ahí sí se cumplirá el año, en agosto, coincidiendo con las vacaciones de la familia real en Palma de Mallorca. ¿Cuál será su último acto? Pues en las Islas Baleares, en una cita a la que a Leticia le encanta, que es acompañar en la tradicional clausura de la Atlántida Film Festival, un festival de cine, y volvemos otra vez un poco a lo mismo. Y bueno, pues la duda será quién va a ejercer ahora este cargo. Se está hablando de amigas de Leticia, periodistas, pero bueno, de momento creo que no hay nada concreto. Dicen que este adiós supone un fuerte varapalo para la consorte, que se había adaptado a la perfección a ella y que había entendido las mil maravillas su forma de trabajar. Dice, se nota que en los gestos cotidianos, en las miradas cómplices durante los actos públicos y en la forma natural en la que interactúan, cómo estas dos personas comparten no solo obligaciones sino también afinidades personales. Aparecían juntas en los actos públicos como dos buenas amigas y para la historia quedará esa estampa en la que la reina cubrió con el paraguas a su secretaria. Bien, pues estas son las noticias, ya digo. Me parece que va a haber un maremoto de aquí a este principio de verano en cuanto a noticias de la Casa Real. Afortunadamente, ya digo, no podemos calificarlo de accidente, lo del helicóptero, pero bueno, sí un susto bastante grande. Creo que lo tendrían que haber previsto mejor. Es verdad que el tiempo está fluctuando en el día de hoy después de haber tenido muchos días de calor aquí en España. Pues de repente muchas localidades se han visto pues en este sentido cambiadas por un temporal, que en algunos sitios ha habido tormenta. Aquí, que estaban un poquito más al norte, pues ha habido esta niebla espesa, y que evidentemente pues que te cuenten esto en el helicóptero tiene que dar cosita. Opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal, y os dejo aquí con más vídeos y en el canal secundario JDC abajo en la descripción, también en el canal de WhatsApp. Gracias por estar ahí.